Buenos días, mis hermanos y hermanas. Estamos acá en Perú, en la provincia de San Ignacio. Bueno, me llamo Jonathan Pérez Díaz, predicador católico. Bendiciones a todos y a todas. Y en este instante vamos a hablar del celibato bíblico. La Iglesia Católica usa el celibato. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre el celibato. Con la palabra de Dios se resuelve todo lo que es de Dios. Pues, mis hermanos, vamos a ver qué es el celibato bíblico. ¿Por qué la católica no permite tener esposa o un sacerdote? ¿Por qué? Y el protestante dice, eso está en la Biblia, que todo hombre tiene que tener mujer. No todos, sino mira lo que dice Jesús en Mateo capítulo 19, versículo 11 al 12. Dice la palabra de Dios: Jesús les contestó, no todos pueden captar lo que acaban de decir. No todos podemos captar lo que acaban de decir, sino aquellos que han recibido ese don de servir a Dios. Hay hombres que han nacido eunucos. Hay hombres que nacen eunucos. Otros fueron mutilados por los hombres. Hay otros todavía que se hicieron tales por el reino de los cielos. Unos dicen que se hicieron eunucos, hay hombres que se hicieron eunucos, otros fueron mutilados por los hombres, y hay otros que no se casan por el reino de los cielos, por comprometerse a Dios. Vamos a ver en otra cita bíblica que también nos puede enseñar el celibato bíblico. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 32 en adelante. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice 32 en adelante. Dice, yo quisiera verlos libres de preocupaciones. San Pablo dice, a ustedes cristianos yo los quiero ver libres de preocupaciones, pero vamos a ver preocupaciones de la familia, del mundo, ¿no? Mira lo que nos recomienda San Pablo: el que no se ha casado, el hombre que no se compromete o mujer que no se compromete, se preocupa por las cosas del Señor. Ahí está, el hombre que no está casado se compromete con Dios, se preocupa por las cosas del Señor, se preocupa por predicar la palabra de Dios. Ahora, dice, y de cómo agradarle a Dios. No así el que se ha casado, pues se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa, y está dividido. Mire, y el que se casa está preocupado por las cosas del mundo, preocupado qué va a comer mañana, qué va a hacer hoy día, qué le va a dar de comer a su esposa, y está dividido. Ya no se acuerda de Dios, se preocupa por otras cosas. El celibato, esto es bíblico. El celibato de la Iglesia Católica es bíblico, por eso es que nosotros, los católicos, creemos en el celibato. Y está dividido. De igual manera, la mujer soltera y la virgen se preocupan del servicio del Señor. Igual manera, si la mujer está soltera, ella se convierte y se preocupa por las cosas del Señor y de ser santas en su cuerpo y en su espíritu, y de ser santas, de ser vírgenes, de ser santas en su cuerpo y en su espíritu, mientras que la casada se preocupa por las cosas del mundo, que también igual que el hombre, y de agradar a su esposo. Miren cómo es esto. Por eso es que a veces nosotros hablamos, ¿no? Los protestantes dicen, la Iglesia Católica les prohíben a los curas tener mujer, porque eso es bíblico, la palabra de Dios lo dice. Porque hay el sacerdote, ¿qué hace? Él hace es en preocuparse por las cosas de Dios, por las cosas sagradas. Él se preocupa por celebrar,
por hablar de Dios, por predicar el Evangelio. Por eso vamos a leer también 1 Corintios capítulo 7, versículo 39, que por ahí nada más está, al 40. Dice: la mujer está ligada a su marido mientras este vive. La mujer está comprometida a su marido mientras él vive, pero si se muere, queda libre y puede casarse con quien desee. Si el marido muere, escúcheme hermanos, si el marido muere, la mujer puede casarse con quien ella quiera, siempre que sea un matrimonio cristiano, siempre que sea un matrimonio en nombre de Dios. De todos modos, será más feliz y si permanece sin casarse, está en un consejo. Y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Miren, mis hermanos, si una mujer, tiene su esposo y su esposo muere, pues puede casarse de nuevo, pero un matrimonio que digamos, un matrimonio cristiano, un matrimonio en Cristo. Entonces dice que San Pablo también tiene el Espíritu de Dios. Pero si la mujer no quiere casarse, pues fácilmente deja todo y pues se santifica a Dios, se consagra a Dios su cuerpo y su espíritu para servir a Cristo. Entonces, mis hermanos, así, por ejemplo, el sacerdote, ¿por qué no se casa? Por esto, vamos a verlo, ¿por qué no se casa el sacerdote? ¿Por qué no se preocupa por una familia? Porque no está comprometido. Se comprometió, se consagró, sí, se consagró a Dios. Dice Jesús, esto nos manda a los apóstoles: a lo largo del camino proclamen el reino de los cielos, porque está cerca. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. Mire, Jesucristo está mandando a los discípulos darlos sin cobrar. Si lo recibieron sin pagar, tienen que darlo sin cobrar. Sin cobrar. Entonces, esto es lo que un sacerdote hace a un discípulo de Cristo. Los discípulos de Cristo son aquellos que dan el Evangelio, se preocupan por su iglesia, se preocupan por su comunidad, y ellos están atentos a las cosas de Dios y no a las cosas del mundo. Por eso, protestante, lee la Biblia, practica la palabra de Dios. Según ellos, el evangélico dice: yo leo la palabra de Dios. La lees, pero no sabes interpretar, no puedes escudriñar. Por eso dice Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 20. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 20. Vamos a leerlo. Segunda de Pedro capítulo... Acá está. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 20. Sépanlo bien. Ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Yo no puedo agarrar las Escrituras sin la sucesión apostólica. Jesucristo dejó una sucesión apostólica. Sépanlo, dice San Pablo, sépanlo bien, que ninguna escritura puede ser interpretada por cualquier pastor mentiroso. Puede ser interpretada por la palabra de Dios puede ser interpretada por los apóstoles, por la sucesión apostólica, que es la única que puede interpretar la palabra de Dios, que es la Iglesia Católica. Pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino por la invocación al Espíritu Santo y a través de los profetas inspirados, hombres que son los discípulos, y Dios les dio el Espíritu Santo para que puedan interpretar la Escritura y puedan llevar el Evangelio por todo el mundo, sin que los hombres de Dios han hablado movidos, sino que los hombres de Dios
han hablado motivados por el Espíritu Santo, movidos por el Espíritu. Entonces, la palabra de Dios se debe interpretar por el movimiento del Espíritu Santo, por el aliento, por el amor que tú tienes al Espíritu Santo. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, recién tú puedes predicar la palabra de Dios. ¿Y cómo sabemos la sucesión apostólica? ¿Cómo nos damos cuenta que es la sucesión apostólica? La sucesión apostólica lo podemos encontrar en Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos capítulo 2, versículo 42, donde dice la palabra. Dice, eran asiduos a las enseñanzas de los apóstoles, eran comprendibles a las enseñanzas, creían a los apóstoles, no a pastores mentirosos, a la convivencia fraterna, creían a la palabra de Dios y a la fracción del pan y a las oraciones. Creían en la fracción del pan, creían en la Sagrada Eucaristía, creían en las oraciones de los apóstoles. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Por medio de los apóstoles, ahí viene la sucesión apostólica, por medio de los apóstoles venían los milagros. Venían todo tipo de milagros que los apóstoles hacían y todos tenían un santo temor, ya que los prodigios y las señales milagrosas de los apóstoles o milagros que hacían, ¿no? Todos los que habían creído vivían unidos, compartiendo todo cuanto tenían. Nadie comía por su propio gusto, nadie decía yo como solo. Compartían, porque la palabra de Dios es clara. Los apóstoles llegaban, predicaban, pero con la sucesión desde Cristo, con el mandamiento de Cristo. No dijo, voy a agarrar yo por mi propia cuenta y escudriñar la Escritura como a mí se me da la gana, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cuál fue el primer mártir en la Santa Iglesia Católica? San Esteban. Podemos ver Hechos capítulo 6, versículos 5 al 6. Hechos capítulo 6, versículo 5 al 6. Dice la palabra de Dios. Toda la asamblea estuvo de acuerdo, eligieron a Esteban, a Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, que era un prosélito de Antioquia. Los presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración y los impusieron las manos. Cuando uno tiene la imposición de manos, recién puede ir a predicar la palabra de Dios, recién tiene ese derecho, porque a San Esteban, a todos los nombres, por ejemplo, a Felipe, Procoro, a todos esos nombres que toda la asamblea lo eligieron, lo llevaron a los apóstoles para que puedan ser impuestos las manos. Pero ahora vamos a Hechos capítulo 8, versículo 1. Saulo estaba ahí y aprobaba el asesinato. ¿De cuál asesinato? De San Esteban. El asesinato de San Esteban, ¿no? Dice, el asesinato. Este fue el comienzo de una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén, una gran persecución a la iglesia cristiana. Ahí murió Esteban, todos excepto los apóstoles, los dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron un gran duelo por él. Entonces San Esteban fue el primer mártir que murió en la Santa Iglesia Católica, la de Jerusalén, que es la única que viene desde Cristo. Ahora, San Pablo también se convirtió, lo podemos ver en Mateo capítulo 9, versículo 1 al 14, dice Saulo, no decía de su rabia, proyectando violencias y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco,
pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, se envolvió de repente una luz que venía del cielo, cayó en el suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿quién eres tú, Señor? Y él respondió: